el amado pueblo de Dios a través de esta ofrenda de palmas, dice el Todopoderoso. Amén, amén, amén. Le damos las gracias a nuestro Dios porque una vez más nos permite la oportunidad de estar acá reunidos en su nombre. Recuerde que esta es la casa de Dios. O sea, Él es la propiedad. Así de que todo lo que nosotros podemos poseer en esta tierra, la palabra declara que únicamente somos mayordomos. Solo somos aquellos que administramos los bienes de Dios. Así de que usted y yo, en esta tierra, somos solo eso. Así de que de cómo nosotros administramos los bienes de Dios, eso depende de cuánta sabiduría Dios va a descender de lo alto, si así se lo pedimos. Amén. Mis amados, así como están puestos de pie, quiero invitarlos, vamos a la palabra del Señor y la abrimos en un libro que no es muy usual. En el libro de Amós, el profeta Amós, uno de los profetas menores que la Biblia declara, no porque tenga menos importancia que los otros, sino porque escribió poco y Dios lo usó, pero nada más con lo necesario para que llegara a nuestro entendimiento. En el libro de Amós, mis amados, les invito a que vayamos a su capítulo 5 y vamos a tener lectura de sus versículos del 12 al 14. En el libro de Amós, vamos a leer en el capítulo 5 y sus versículos del 12 al 14. Está en la pantalla para aquel que no lo haya encontrado. Y leemos la palabra del Señor que ya es bendita y dice así. En el libro de Amós, capítulo 5, del 12 al 14. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Amén. Vamos a orar. Amado Padre y Señor que estás en gloria, hemos llegado una vez más, oh Rey, a tu presencia como pueblo. Hemos estado, mi Dios amado, levantando un clamor de agradecimiento a través de nuestra alabanza y nuestra adoración. Y hoy nos disponemos, Padre, para que seas tú hablando de nuestras vidas, para recibir el regalo de parte tuya, para que podamos ser guiados, que cada uno de nuestros pasos, Padre, serán orientados cada vez más en obediencia a lo que tú estableciste en revelación en tu palabra. Mi Dios, en esta hora nos despojamos de todo espíritu contrario a ti, oh Padre, nos despojamos de todo aquello que quiera robar el poder del mensaje que tú traes a tu pueblo en este día, y declaramos en el nombre de Cristo Jesús cielos abiertos. Declaramos, oh Padre, que hay atmósferas que han sido liberadas, limpias a través de la sangre de Cristo, y que no hay poder del enemigo que pueda robar la semilla que en este día tú traerás a este tu bendito remanente. Padre amado, descienda con poder tu presencia, que toque cada rincón, oh Dios, de nuestro ser, para que podamos, oh Dios, asimilar el mensaje que tú envías a través de estos labios. Gracias, Padre, por tan grande privilegio que nos das, y sea tu nombre exaltado, glorificado por los siglos de los siglos. Tú eres Dios. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. En esta hora vamos a ver un tema que ha sido de mucha controversia en estos últimos tiempos. De hecho, ha sido un flagelo que el enemigo ha venido inyectando en los corazones de muchos, y razón por la cual muchos en estos tiempos a veces ya no quieren escuchar un mensaje divino que desciende del cielo a través de su bendita palabra. Amén. Así de que en el día de hoy vamos a romper una fortaleza, la equivocación de muchos que en estos tiempos consideran el Evangelio como un medio solvente a través del cual pueden hacer ellos uso para poder traer caudales de beneficio a ellos como personas. Así que déjenme decirle que como vocero de Dios en esta hora vengo a declarar una palabra que a través de este mensaje que el Señor trae en esta tarde nos hará botar paradigmas, fortalezas que tal vez hemos ido escuchando, que tal vez han sido la razón por la cual muchos se han alejado del Evangelio, y muchos que no quieren siquiera saber de la palabra del Señor. Así de que muchos encuentran un gran tropiezo en esta palabra,
hablara, pero vamos a ver en este día qué es lo que el Señor trae a través de este tema que ha sido puesto en mi corazón como confusión de dar. ¿Cuál es la certeza que nosotros tenemos para dar? ¿Qué tan cierto nosotros estamos cuando queremos ayudar a alguien? Usted se ha dado cuenta, usted ha pasado por esa experiencia, yo mismo lo he hecho. Cuando tal vez estoy manejando y en alguna luz cualquiera o algún alto o stop, como dicen, incluso en Guatemala, cuando el Señor me permitió ir ahora en el mes de diciembre, yo me daba cuenta que en la luz habían personas también de Venezuela pidiendo ayuda. Y a veces las personas como que se ponen en entredicho, se ponen en duda. ¿Será que realmente necesita ayuda esta persona? ¿Será que nada más está pidiendo ayuda para poder darle uso a sus vicios, a sus drogas? ¿O será que realmente es alguien, como se ha visto acá en muchos casos, que hay personas pudientes de dinero que piden ayuda en las esquinas solo para enriquecer su número de cuenta, pero realmente no tienen necesidad? Entonces toda esta confusión a veces nos hace dudar y nos da la duda de poner en nosotros en entrejuicio, ¿será que realmente necesita y podemos ayudarlo? ¿O será que no lo necesita y nada más me quiere ver la cara para que le dé una ayuda para tal vez solventar cualquier otra situación que no sea necesidad? Quien abrió este servicio lo hizo en el libro de Mateo 6, realmente ella habla acerca de los afanes. Pero en Mateo 6:33 es donde clausura el mensaje de esa lectura y dice, de todo lo que nosotros nos afanamos, dice, porque seguir primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una palabra muy trascendental, es una palabra de mucho peso, que casi las personas no escuchan cuando hablan de este mensaje. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero muchos que han transversado el texto, y dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo os será añadido. Lo cual aclara de antemano de que la palabra es específica y dice todas estas cosas, y se refiere a las necesidades del ser humano. No se refiere a la gloria, no se refiere a la avaricia, no se refiere a enriquecer arcas, siendo nosotros el reino de Dios, lo cual el mundo en estos tiempos de la iglesia moderna ha cambiado y ha sacado de su verdad. Amén. Así que en este día vamos a ver desde un punto teológico cómo es que la palabra del Señor, no estoy en contra de ningún predicador ni denominación alguna, hablo lo que Dios me habla, hablar acerca de su palabra, y ciertamente la verdad a veces incomoda, la verdad es exhortativa y la verdad nos pone a veces en una situación en la que quizá no sea bien llegada, pero déjeme decirle que la justicia de Dios tiene un precio que pagar. Así de que todo aquel que se mantenga justo, veremos al final que llegaremos a recibir aquel preciado galardón que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Así de que déjeme decirle que por naturaleza nosotros realmente tenemos un corazón generoso cuando nacemos. Y si lo hacemos en un hogar donde nos es alimento ver cómo la generosidad es el pan de cada día, cómo nuestros padres modelan y hacen buenos ejemplos, nos daremos cuenta que realmente es algo al cual nosotros le damos seguimiento en nuestro crecimiento. Digo esto porque hay personas niños que desde temprana edad reciben ellos tal vez mala escuela en sus hogares, y entonces ese alimento que ellos reciben es aquel que van a llevar allá afuera. Pero los niños, digo esto por naturaleza, porque usted y yo, como cuando fuimos niños, nosotros teníamos un corazón noble en el cual no mirábamos diferencias. De hecho, la palabra del Señor dice que cuando un niño recibe una herencia, dice, porque el heredero, media vez sea niño, dice, no se separa, no se diferencia del esclavo. O sea, usted se da cuenta, un niño, tal vez un niño es el único hijo en la familia, y se sabe que él va a heredar todos los bienes de sus padres. Sin embargo, él no está pensando en cosas que saquen su corazón de la verdad. Se pone a jugar, un niño, usted ve un niño blanco, puede jugar con un niño morenito, con un niño chinito, con un niño de cualquier lugar, pero los niños son niños y mantienen su gracia, ellos mantienen su inocencia. Pero cuando ya llegan a ser más adultos, adolescentes, ya tienen una mentalidad diferente, entonces comienzan los prejuicios sociales. Pero realmente nosotros crecemos, nacemos de esa manera. Pero una siembra, cuando nosotros la tenemos, déjeme decirle que todo aquel que es agricultor, los hermanos, ellos siembran en sus terrenos,
y ellos preparan el terreno. Ellos aran, compran el tiller, como le llaman acá, o el arador, preparan la tierra, siembran la semilla y esperan una cosecha productiva. O sea, usted prepara primeramente el terreno, porque si no lo prepara y tira la semilla solo así por encima, vienen quizá aves, pájaros o cualquier animal de la noche y se va a comer la semilla y aquello que usted estará esperando no va a dar su fruto, porque no fue preparado de una manera adecuada. Es a ello que nosotros vamos, pero todo aquel que siembra bien, que prepara bien el terreno, está esperando una buena cosecha, porque tal vez es un sacrificio a la hora de sembrar, pero a la hora de cosechar, dice la palabra, que aquel que siembra con lágrimas, recogerá el fruto con regocijo. Amén, así de que eso es lo que vamos a ver en este día, pero déjeme decirle que acá en la tierra ciertamente las diferencias sociales la marca la humanidad. Vamos a ver cómo es que el concepto humano ha hecho que en estas sociedades, digo a nivel mundial, se marcan tres niveles sociales. Usted se da cuenta, mayormente en nuestros países. Acá en Estados Unidos es diferente, porque un millonario o multimillonario puede sentarse a la par de usted a comer una hamburguesa en McDonald's. No tienen ellos el prejuicio que se tiene en nuestros países pequeños, donde aquel que es hacendado, pudiente, marca un gran nivel de diferencia. Ellos son intocables, tienen que estar en lugares especiales solamente para los ricos, marcan diferencia entre las clases sociales, porque hay clase alta, mediana y baja. Y todo aquel que está incluso en la mediana ya es mal visto, y no digamos a aquel que está en el lugar más bajo, a la clase baja. Así de que se marcan muchas diferencias. Pero, ¿por qué es que estas diferencias se marcan? Si usted se da cuenta acá, por ejemplo, hay americanos que ven a las otras razas, los blancos, digo, de una manera diferente. Pero no es cuestión de que haya en ellos un alimento o una educación espiritual. Todos aquellos que así lo hacen es porque no tienen el concepto de Dios en sus corazones. Usted se da cuenta, todo aquel que trata de ser como racista para con las otras razas, es porque Dios no está en su corazón. Pero todo aquel que es consciente que Dios ha hecho al ser humano de una manera igual y que las razas fueron cambiando en el transcurrir del tiempo, pero Dios tiene modelos especiales en los cuales fue hecho usted, fui hecho yo, y de una manera magistral Dios nos preparó, y en cada uno de nosotros la palabra declara que somos la niña de los ojos de Dios, sin importar la raza, el color, sin importar el lenguaje que nosotros hablemos. Pero cada uno de nosotros es un molde especial del cual Dios ha hecho uso para enviarnos acá a la tierra y tener una experiencia en este lugar. Amén. Así de que nosotros somos mensajeros de Dios, déjenme decirle. Pero vengo a hablar de las clases sociales, porque se marcan ciertamente dos clases muy bien marcadas. Usted se da cuenta que hay una clase que son los ricos y hay otra clase que son los pobres. Pero entre los ricos hay ricos que son temerosos de Dios y hay ricos que no son temerosos de Dios. Y los ricos que no son temerosos de Dios, usted se da cuenta cómo funcionan de manera mezquina, cómo tratan a sus trabajadores de una manera tan maleducada, cómo los maltratan, porque en ellos no hay temor de Dios. Pero vengo a hablar a aquellos pudientes, a aquellos ricos que tienen el temor de Dios en sus corazones, como Walmart, como algunos negocios, de los cuales incluso cierran los domingos, porque saben que es el día que necesitan sus trabajadores llegar a la iglesia. O sea, son aquellos ricos que consideran que el caudal que Dios les ha permitido atesorar, Dios lo ha hecho para que a su vez hagan buen uso, para que el reino de Dios avance, para que las almas salgan de la negatividad a la posibilidad de la tiniebla a la luz, y lo usan con ese propósito. Así de que hay ricos, déjenme decirle, que realmente usan sus bienes con ese propósito y ellos hacen funcionar bien el camino de Dios. Pero hay ricos que son opresores. Recuerda, así como cuando el pueblo de Dios estuvo cautivo 430 años en Egipto, y la palabra declara que los pobres de los hebreos, el pueblo de Dios, él clamaba a Dios diciendo: Señor, te has olvidado de nosotros, estamos en opresión, estamos en pobreza, estamos en necesidad, estamos recibiendo el maltrato de este pueblo. Pero Dios, con su diestra de poder, la palabra declara en el libro de Éxodo que a través de aquel libertador Moisés entonces hizo la obra que había dado a Abraham y liberó a aquel pueblo, para que hasta el día de hoy siga siendo modelo entre las naciones. Amén. Así de que, ¿por qué es que nosotros necesitamos reconocer que la pobreza no es maldición?
Hay muchos allá afuera que dicen, no, todo aquel que es pobre es porque es maldito. Todo aquel que es pobre es porque Dios no lo bendice por alguna razón. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos en el libro de 2 de Corintios 12, en el 9, desde el 8, la palabra declara que Pablo tenía un aguijón en la carne y le pidió 3 veces a Dios que se lo quitara del cuerpo. Pero en el libro de 2 de Corintios 12, 9, el Señor le habla y le dice, hey Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es de que Dios hace uso de la debilidad del hombre y entonces hace que el hombre reconozca que todo aquel rico es rico porque en su corazón está atesorado. El apóstol Pedro dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero vea qué es lo que dice en el libro de 2 de Corintios 12, 9. ¿Cómo es que Dios hace buen uso de aquellas debilidades que el hombre experimenta? Pero todo hombre sabe, o sea, le estoy hablando a alguien que en esta hora, a través de este medio o presentes, reconozcan de que no importa la condición en la que usted viva, digo, en pobreza, si esa es la condición del hombre, no es porque Dios no lo ame, sino porque hay una razón por la cual Dios lo tiene en esa condición, para que usted clame a Dios, para que usted llame a su nombre, para que lo encuentre a Él como refugio, como la cobertura de la necesidad por la que usted pueda pasando, porque es a través de ella de la cual Dios hace uso, para que usted se acerque en necesidad, para que Él lo tenga a su lado y cubra sus necesidades. Amén. Así de que dice en 2 de Corintios 12, 9, dice así: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Se da cuenta que ante la necesidad no es que muchos en estos tiempos dicen, no, los hijos de Dios somos ricos, los hijos de Dios somos hijos de un rey, los hijos de Dios no tenemos necesidad de recibir cosas usadas, los hijos de Dios no necesitamos estar en un lugar de segunda, sino que hay lugares de prestigio, 5 estrellas, restaurantes de mucha fama, de mucho conocimiento. Pero déjeme decirle que Dios habla que en el corazón del hombre debe mantenerse un grado de humildad en el cual mantenga el reconocimiento de que como seres humanos somos dependientes de nuestro Creador. Amén. Así de que si nosotros reconocemos en esta hora que ciertamente hay debilidades en el ser humano, hay debilidades en cada uno de nosotros, pero en el tiempo de cosecha el grano que cae debe ser aprovechado. Digo esto porque Jesucristo dijo, porque si el grano de trigo no cae a tierra y no muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Me refiero a que si hay un ego en nosotros, ese ego tiene que salir de nuestra vida, traer humildad, un corazón dispuesto, para que a través de eso se refleje el amor de Dios en nuestras vidas, y entonces haya multiplicación de aquellos que vean a través de nosotros la presencia de Cristo y seguirlo. Amén. Pero déjeme decirle que Dios desde el principio de los tiempos, Él siempre se preocupó por los pobres. No es cuestión nada más que los pobres han surgido hasta estos tiempos en los cuales la economía ha tenido declive. No, desde el principio de la creación, Dios a través de las generaciones comenzaron a darse a aquellos necesitados. Pero Dios siempre tuvo cobertura de ellos. Déjeme decirle que Él estableció incluso en las leyes de Dios. Él estableció en el Antiguo Testamento, a través de los mandamientos, leyes que respaldaban la necesidad de los pobres. Por eso de que cuando ellos recibían cosecha, cuando los ricos hacendados recogían el producto de sus campos, todo grano que caía, Dios estableció que lo dejaran y que no lo recogieran. Todo rincón del lugar donde ellos habían sembrado, que quedara sin recoger, porque eso era para cobertura de los pobres, para necesidad de los pobres. ¿De dónde cree usted que surgió entonces la historia de Ruth y Noemí? Porque ellos llegaron con esa necesidad, pero estaba ya esa obligación en el pueblo de Israel. O sea, no es el hecho de que ellos quisieran o no quisieran. O sea, hay una diferencia entre la opción, si queremos o no queremos, y hay otra entre el mandamiento u obligación. Mandamiento quiere decir mandato. Por eso son 10 mandamientos. No significa que yo no tengo opción a hacerlo o no. Significa que estoy obligado a hacerlo, puesto que es una orden, es un mandato, es un mandamiento que Dios estableció. Y de ahí surge la cobertura de Dios para con todos aquellos necesitados.
todos aquellos, déjeme decirle, con necesidad. Usted mira en estos tiempos ahora, porque vamos a ver cómo es que del pueblo de Israel ahora surge el otro pueblo de Dios, que es el pueblo redimido a través de la sangre de Cristo. Pero aquello que Dios estableció desde el principio de los tiempos, la cobertura que hay que dar a nuestros hermanos, cómo es que Dios estableció en la antigüedad de que todo pobre que prestaba a un hombre rico, que era creyente, estaba obligado de parte de Dios a prestarle, pero no con intereses, a prestarle solo para cubrir su necesidad. Y el rico, que miraba que aquel pobre llegaba con gran necesidad, estaba obligado a pagarle cada día su salario para que pudiera cubrir sus necesidades diariamente, las de él y su familia. Y todo eso ha ido cambiando, déjeme decirle, porque hubieron leyes en las cuales Dios estableció. O sea, el hecho de que muchos digan en este tiempo presente, no, los pobres porque son malditos, no tienen, porque no siguen la palabra del Señor, no. Ese principio surgió de los fariseos, de los judíos, del judaísmo, de aquellos que decían de que ellos eran bendecidos porque Dios los bendecía, porque ellos estaban al servicio de Dios. Pero ellos eran aquellos religiosos que Jesucristo decía, de hacer como ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, puesto que ellos dicen y no hacen. O sea, ellos robaban a la viuda, le robaban al que tenía poco, para despojarlo completamente de lo que tenía, y ellos enriquecerse entonces de más bienes. ¿De dónde surge ese principio? Porque desde antes Dios estableció que cada 7 años la necesidad de los préstamos y todo lo que el pobre había hecho, entonces quedaba cancelada, quedaba terminado. O sea, era pecado si un rico, cuando un pobre llegaba y era ya el 6º año y llegaba a pedirle prestado, y el rico decía, no le voy a prestar porque ya entre un año ya todas las deudas van a quedar canceladas, ya no me va a deber nada y mejor no le presto porque automáticamente ya no le va a dar tiempo pagarme. Cuidado con un pensamiento así, dice Dios, porque caía en pecado sin importar que faltara un año, pero no cubría la necesidad del pobre. Vea usted cómo es que Dios ha estado siempre al cuidado de los pobres. Y cuando llegaban a los 50 años, usted ha escuchado quizá lo que se llama jubileo, que muchos se gozan, disfrutan, hacen cánticos especiales, porque realmente dentro del pueblo de Dios de Israel había a cada 50 años algo que le llaman condonación de deudas. O sea, si alguien prestaba algo a causa de su propiedad, a los 50 años tenían que devolvérsela. Tenían que nuevamente entregársela porque de acuerdo al mandato de Dios, ellos estaban obligados a devolverles sus propiedades. O sea, con esto estoy diciendo de introducción, que Dios siempre ha tenido y tendrá cuidado de cada uno de los pobres. No es el hecho de que Dios los ha abandonado y que por eso están pobres, que por eso tienen necesidad, no. La Biblia nos revela muchos ejemplos de hombres y mujeres que a lo largo del Antiguo Testamento tuvieron grandes necesidades, pero Dios siempre envió a alguien que les ayudara. O sea, no los desampara, no los deja solos, siempre están, aunque estén en necesidad, pero es el momento mismo en el cual cada uno de nosotros ante esa necesidad necesita doblar rodillas, necesita llegar a Dios en clamor, necesita exponer su necesidad, necesita ante un momento difícil llegar al único refugio, la única alternativa, el único que puede ayudarnos a salir de esa condición, y ese es Dios, porque solamente a través de Él usted puede ir a un banco, puede hacer un préstamo y se lo van a dar con intereses y se va a ver la necesidad de pagar la deuda, más los intereses que usted tendrá que pagar por ese préstamo. Pero déjeme decirle que aquel que ha venido y nos ha levantado a nosotros como iglesia se compromete en su palabra que cualquiera que sea la necesidad nuestra, Jesucristo dijo, porque estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así de que toda necesidad, déjeme decirle que es cubierta, porque Dios ya lo estableció en su palabra. Y la condición del hombre no cambia, puesto que Dios ya ha establecido y revelado en su palabra de que Él respaldará cada una de sus promesas. Pero veamos qué es lo que habla este profeta Amós. Porque déjeme decirle que todo este capítulo 5 del libro que nosotros leímos en Amós, ese libro habla solo de lamentación. Usted puede leer si quiere todo el capítulo 5,
nosotros tomamos solamente 3 versículos de él, pero cuando usted va a ese capítulo 5, se dará cuenta que es lamentación. Amós, los profetas, la teología declara que el corazón del profeta, los profetas lloraban. No es como los profetas de hoy, que ellos sonríen porque es una palabra vanidosa la que lanzan, es una palabra nada más para emocionar el corazón de quien lo escucha, es una palabra nada más para sacar un beneficio. Pero déjeme decirle que cada uno de los profetas, los cuales ya dejaron de surgir, ellos daban palabra exhortativa, palabra por la cual se las daban a los líderes, a los reyes de ese entonces, a cada uno de aquellos que hacían las cosas negativas, al pueblo mismo. Ahora Amós llega y entonces le da una palabra de exhortación, una palabra en la cual ellos tienen que transformar su actitud, puesto que un juicio está por llegar. Y el corazón del profeta Amós está tan resentido, porque los profetas, declara la teología, que ellos sentían el sentir de Dios. Los profetas lloraban, los profetas gemían, los profetas eran hombres solitarios, no eran hombres que le dieran palmada en los hombros como en estos tiempos, no. Los profetas genuinos, la palabra declara en el libro de Hebreos 11 que ellos caminaban los desiertos cubiertos con pieles de ovejas, con pieles de cabra, con hambre, con sed, dormían en cavernas, y la palabra declara que nosotros no éramos dignos de ellos, puesto que hicieron un sacrificio entregando sus propias vidas. Y si usted llega a la palabra, se dará cuenta que los profetas únicos que Dios levantó, todos ellos y cada uno murieron de una manera violenta. Los profetas eran los voceros de Dios, pero no para dar palmadas, no para decir Dios te va a dar una casa este año, no para decir vas a ganar $50 la hora, no para decir en este año vas a comprar un carro del año. No, ellos llegaban para dar juicio de Dios, para evitar castigo, porque eran los mensajeros que Dios usaba para llevar su mensaje, su palabra a todo aquel que se estaba saliendo de la verdad de Dios para caer en transgresión. Amén. Y Dios levantó profetas, sí. Levantó profetas para que pudieran llevar el mensaje que Dios quería a los líderes. Y por eso Dios levantó a esos profetas. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? La lectura que tuvimos habla de una cosa que nosotros vemos en estos tiempos. Vean ustedes el versículo que leímos del 12 al 14, una vez más para que nos metamos en la historia y comienzo a hablar acerca de ello. Dice así en el versículo 12 de Amós 5. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros. Como decís, ¿se da cuenta que este versículo es tan evidente en estos tiempos? Y muchos dicen, no, tengo tal o cual cosa porque Dios me lo entregó. No sé de qué Dios están hablando, porque el Dios justo, único y verdadero del cual se predica en este lugar, Jehová de los ejércitos, es aquel Dios que en justicia, dice el libro de Salmos 7:11, dice, porque Dios es justo y ama la justicia, y todo hombre recto mirará su rostro. O sea, vengo a declarar aquí a un Dios no justo, no injusto, a un Dios que es justo, que ama la justicia, que aplica su justicia, puesto que la justicia de Dios, déjeme decirle, que es un don de Él para dar a cada uno conforme a sus merecimientos. O sea, si nosotros pensamos que estamos siendo buenos, Dios nos va a bendecir, porque no porque se lo pidamos, sino que automáticamente Él es justo. Mira nuestras obras, mira nuestras acciones, mira nuestro testimonio, y por ende la justicia de Dios va sobre nosotros para darnos conforme a lo que cada uno de nosotros merece. Allá afuera hay muchos que dicen, Dios me ha bendecido haciendo obras que no sé de dónde han surgido. Pero ¿qué es lo que Dios hacía en esos tiempos? ¿Por qué Dios le está llamando la atención a todo un pueblo de Israel? ¿Por qué es que el profeta Amós se levanta y dice, hey, traigo a vosotros una palabra de lamentación? Vengo a vosotros porque quiero ver si vuestros corazones son transformados, si dejáis el corazón vanidoso, avaro que tenéis, el corazón de piedra,
para convertirlo sensible, para ponerlo de carne, y entonces tal vez os arrepentís y Dios perdone vuestros pecados, y por lo menos un pequeño remanente, un pequeño grupo se salve de la tribu que salió de José. O sea, aquel profeta llega con un mensaje de Dios, no un mensaje propio. No dice yo te profetizo, no dice así dice el Señor. O sea, llega con un mensaje divino para exhortar a un pueblo que se ha perdido cada vez más, que la justicia que Dios había dejado para que trataran al pobre se había convertido en injusticia, como en estos tiempos. En ese entonces Dios dejó establecido de que en los tribunales se le diera buen trato al necesitado, se le diera buen trato al pobre. Pero llegaban los 7 años en los cuales las deudas tenían que ser canceladas. Llegaban los 50 años del jubileo, donde las propiedades tenían que devolverse a aquellos pobres que ante la necesidad la habían hipotecado. Pero aquellos grandes ricos, aquellos mandatarios de ese entonces, hacían a un lado la justicia de Dios, aplicaban la justicia humana, que es injusticia delante de Dios, y entonces dejaban al pobre sin la cobertura de Dios. ¿Se da cuenta por qué es que el profeta Amós levanta este clamor? Porque le está hablando a un pueblo que está aplicando injusticia, a un pueblo que se vale de la necesidad del pobre para enriquecerse. Es por eso que como en el día de hoy usted se da cuenta, hay ricos que se hacen más ricos y pobres que se convierten en más pobres por la injusticia que la sociedad de estos tiempos ha levantado. Es por eso que cuando Pablo habla en 2 de Corintios 4:4, dice, porque el Dios de este mundo, el príncipe de este siglo, entorpeció la mente de los incrédulos, para que no resplandezca sobre ellos la luz del entendimiento del Evangelio de Cristo, que es Dios mismo encarnado. Porque en este siglo, en esta sociedad, en estos tiempos, en este modelo egipcio, realmente la necesidad del hombre no es tal, sino que es avaricia, es codicia, es nada más tener muchos bienes y albergarlos mientras más se puede más, porque para ellos un rico vale más que un pobre. Porque para ellos un rico es de más prestigio que un pobre mismo. Hubo un hombre que estaba fuera de la iglesia, estaba sentado en un parque y solamente viendo cómo entraban aquellos. Se le sienta alguien a la par y le dice, ¿por qué no entras a la iglesia? Y dice, porque no me dejan entrar, porque tengo una condición pobre y todos los que están entrando son de prestigio, son de dinero. Pero el que estaba a la par le dijo, no te preocupes, a mí tampoco me dejan entrar y la casa es mía, yo soy Jesús, pero no me dejan entrar porque la avaricia del hombre está ahí, que nada más, como le dijo Jehová al profeta Samuel, tú no juzgues por apariencia, porque yo no miro la apariencia, no veo lo que ven los hombres, lo que está delante de sus ojos. Yo miro lo que está dentro del corazón del hombre. En estos tiempos está la situación. En ese entonces los tribunales se llenaban de gente rica, como se llena, no digo acá, pero tal vez en nuestros países, porque es donde más se aplica la justicia. Al pobre lo declaraban culpable por ser pobre, y al culpable por ser rico lo declaraban inocente. Y las propiedades del pobre se le despojaban para enriquecer más a todos aquellos pudientes, aplicando injusticia, lo cual estaba fuera de lo que Dios había declarado para que fuese así. Así de que muchos ricos se hicieron más ricos y muchos pobres se hicieron aún más pobres. ¿No le parece evidente que en estos tiempos decir que te entregues todo lo que tienes en tu cartera y aunque sea el pago de tu primera renta? Porque los ricos se hacían más ricos y dejaban más pobres en una condición peor a aquel que estaba necesitado. Pero en estos tiempos vamos a ver qué Dios habla para nosotros, lo de la iglesia. Por eso Dios enviaba profetas, por eso Dios enviaba voceros, Dios, no el hombre. Porque el hombre no es capaz de levantar ni llenarse del ministerio de uno. La palabra en el libro de Efesios 4:11, cuando habla de Jesucristo, que Jesucristo se levantó de lo más profundo de la tierra
porque visitó lo más profundo del corazón de la tierra, y dice en el libro de Efesios 4:8, y se levantó, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. ¿Y quién se levanta? Sino alguien que ha estado antes abajo, porque él se levantó del corazón de la tierra. Pero dice Efesios 4:11, o sea, yo te declaro a ti que eres profeta, yo te declaro a ti que eres apóstol, te declaro que eres pastor. ¡No! La palabra declara en el libro de Efesios 4:11 que Jesucristo mismo es el que nombra a cada uno conforme a la necesidad que el reino de Dios tenga. No es cuestión de que yo me declaro esto porque voy a ir a cubrir una necesidad que la comunidad tiene. No, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Cuál es el llamado que Dios ha hecho para tu vida, para que tú cubras las necesidades de Dios? No las tuyas. En el libro de Efesios 4:11 dice, porque Jesucristo mismo, Él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas y maestros. ¿Pero para qué? Para la perfección de los santos, para toda buena obra dentro del ministerio de Cristo. No es cuestión de nombre. Pero vamos a ver de dónde surge entonces ahora esa gran diferencia. Porque Dios sigue cuidando de los pobres ahora en el Nuevo Testamento. O sea, es un modelo de Dios. No es cuestión de que lo anterior quedó caduco porque ya no estamos bajo la ley, aquello que hoy hace sin efecto. No. Déjeme decirle que cuando Jesucristo fue altercado por aquel religioso que le dijo, porque yo no he venido a derogar la ley, no he venido a eliminar la ley, sino yo he venido a que la ley se cumpla. Cristo vino a eso. Cristo no vino a quitar nada del pasado. Cristo no vino a que aquello que ya habían cambiado los religiosos como en este tiempo llegara nuevamente a la justicia por la cual Dios la había levantado. Pero en el Nuevo Testamento también Dios sigue amando a aquellos que están bajo necesidad. Así que por eso era que Dios desde el principio dejó ese modelo. Pero ¿cómo hemos sido nosotros levantados como iglesia? ¿Cree usted que Dios lo ha abandonado a usted ante cualquier clamor que usted tenga? ¿Cree usted que si usted lo tiene para algo y usted clama a Dios, Dios se lo va a negar porque ya somos parte del tiempo de la gracia? ¿O cree usted que aquel Dios inmutable, de aquel que dice Santiago 1:17, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de Dios mismo, en quien no hay mudanza ni sombra de variación? O sea, aquel que dijo en el Antiguo Testamento que te va a dar algo, aún en el Nuevo Testamento y en el tiempo postero, aquello que él dijo que te da, te lo va a dar, porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y todo lo que Dios te prometió del Antiguo Testamento, Él te lo va a dar si como entonces tú y yo caminamos en la obediencia que Dios ha establecido en su palabra. ¿Amén? Así es que, pero ¿qué es lo que Dios ha dejado para nosotros en este Nuevo Testamento? La gran parte del ministerio de Jesucristo, déjame decirte, que fue a favor de los pobres. Jesucristo, la palabra declara que tenía una bolsa de la cual recogía ofrendas. Es el hecho de que Cristo no dejó ese principio. Se recogían las ofrendas, sí, para poder impulsar el ministerio, para poder dar de comer a los apóstoles que andaban con él. Ciertamente él podía hacer el milagro, pero quería también inyectar en ellos el verdadero valor de un mensajero de Dios, el verdadero valor de un apóstol que Cristo estaba levantando. Pero Jesucristo tenía ciertamente una ayuda para los pobres. Les daba a cada uno conforme él podía, y de esa bolsa que él tomaba les estaba inyectando ejemplo. Jesucristo no lo hacía solo por hacerlo, sino él lo hubiera hecho en escondidas, pero llamó a aquellos de los cuales le dijo: vosotros sois testigos de Jesucristo. Y cuando tú ves en el libro de Hechos 1:8, cuando le preguntan: Señor, ¿vas tú a cambiar el gobierno de Israel en estos tiempos? Pero Jesucristo le dice esa gran verdad: no es de vosotros saber los tiempos ni las estaciones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿Y qué dice? Serán testigos de Jehová como hasta hoy. No, dice: y me seréis testigos donde están parados, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque tú y yo somos aquellos testigos de los principios que Jesucristo vino a dejar como fundamento para nosotros, para ti y para mí, que somos la iglesia de Cristo. Amén. Así es que Jesucristo
Él esperaba que sus discípulos siguieran su modelo. Ve tú que dice en el libro de Mateo 6. En el capítulo 6 de Mateo, y en el versículo de 1 al 4, lo que te digo es palabra de Dios. Como dice en la misa, esta es palabra del Señor. Pero lo que Dios estableció es un principio que no tiene por qué cambiar el hombre. Y hay grupos religiosos que han dejado la autoridad máxima para nosotros los cristianos, que es la Biblia, y se han acomodado según a libros revelativos que el hombre ha escrito como principios suyos. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, del versículo del 1 al 4, del cual Jesucristo habla de que tú y yo seamos generosos. Él no dice que tú escondas tu mano ante la necesidad del pobre, del menesterosos. Yo he visto en mi pueblo necesidad, personas que solo con verlos se nota que hay una necesidad económica en ellos, pero más aún la necesidad de una esperanza, de una palabra que Dios nos permitió ahora que fuimos a Guatemala, palabra restauradora, palabra que en ellos deje el aliento para salir de esa condición y surgir para poder ser lo que Dios quiere que sea. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, y los versículos del 1 al 4 de lo que dice acerca de Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en júbilo, en público. Dios te recompensa y me recompensa, sí, pero hay obras que quedan nada más en el corazón del hombre, y hay obras que salpican para que Dios las tome en cuenta como premio y regalo. Las obras que tú haces para ser alabado por los hombres, las obras de las cuales tú das conocimiento a otros que lo has hecho, déjame decirte que son obras que no nacieron de tu corazón, sino de tu mente, para formar ego en ti y poder recibir una recompensa terrenal a cambio de lo que tú has hecho. Jesucristo, cuando Él hablaba acerca de aquel padre que tenía que llenar la mesa para los invitados, y todos aquellos que se negaron a llegar, cuando la cena, las bodas del Cordero ya estaban preparadas, y fue entonces a avisarle a aquel y dijo: no, lo siento, acabo de comprar un par de yuntas y las tengo que preparar, compré un terreno y lo tengo que ir a ver, me acabo de casar y por lo tanto no puedo llegar. Y cada uno de ellos puso excusas porque no quería llegar a la responsabilidad como creyente de poder cumplir el mandato de Dios. Pero entonces dijo el Padre: estos que fueron llamados no quisieron llegar, pero vayan a los vallados, a las calles, vayan entonces a toda vereda, tomen a todos, a los pobres, a los huérfanos, a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a todos los necesitados, porque ellos, seguro estoy, que ante su necesidad vendrán a cubrir la invitación. Y entonces, déjame decirte que el mensaje de Dios es este: cuando tú prepares banquete o cena, no invites ni a tus hermanos, ni a tus parientes, no invites a aquel que vive cerca de ti, del cual pueden devolverte una vez más ese favor. Invitar más bien a aquellos que no pueden devolverte el favor, no te pueden invitar a otra cena, y entonces te será contado allá en los cielos como Dios. Amén. Así de que, ¿cuál fue el mandato de Dios entonces para la iglesia del Nuevo Testamento? ¿De dónde surgimos nosotros? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? El libro de Efesios 2:20, cuando Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, le da una verdad incambiable. Le dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. O sea, tú y yo estamos ya con un fundamento hecho.
Porque el que edifica sobre ese fundamento, el que reedifica, fíjese bien cómo lo hace, dijo Pablo. Si sobre oro, sobre plata, sobre piedras preciosas, o sobre heno, sobre madera, o sobre hojarasca, porque será pasado a la luz del día, y el día lo revelará, y si las obras fueron buenas, se mantendrán, y si fueron malas, serán deshechas. ¿Cómo reedificamos nosotros ante la palabra que Dios nos ha dejado? Los apóstoles y la iglesia primitiva, dijo esto Pablo, Bernabé, cada uno de aquellos que tenían propiedades. La palabra declara en el libro de Hechos 2:4 en adelante, en diferentes citas, que ellos vendían sus propiedades y daban, pero no para alimentar el ego, daban no para decir, mira, aquí te doy para que compres un carro, daban no para decir, mira, aquí te doy para que te compres un avión, un jet, una lancha, no. Dice que daban para cubrir sus necesidades. Y dentro de la iglesia primitiva se formó una comunidad tan amorosa en Dios, porque dice que no había necesitado entre ellos. Porque todo aquel que tenía 2 mudadas le entregaba una a aquel que no tenía ninguna. Pero ve tú cómo hacen en estos tiempos. Si tienen 2, despojan a aquel y prefieren tener los 3, aunque aquel quede desnudo. La avaricia del hombre ha llegado a tal grado que se ha perdido completamente el principio de Dios, digo en algunos, para poder traer su avaricia a la luz de estos tiempos. Colosenses 3:5 dice, porque del corazón nace toda la fornicación, el adulterio, las calumnias, y del corazón nace, porque eso es idolatría. Todo lo cual el hombre pone su cuerpo para encontrar deleite, solamente se está refugiando en un principio del cual, tarde o temprano, tendrá que pagar cuentas. Los de la iglesia primitiva no despojaban a los pobres. Los de la iglesia primitiva, tú puedes leer en el libro de Hechos y tú te darás cuenta que Pablo, Bernabé y cada uno de los diferentes apóstoles y de las iglesias, incluyendo Macedonia, que incluso no tenían medios, eran pobres, era una gente tan pobre que vivían nada más del diario vivir. Pero sin embargo ellos participaban porque los apóstoles recogían ofrendas para llevar a Jerusalén a los judíos pobres que estaban allá en Judea, en Jerusalén. O sea, no despojaban, más bien se conectaban ante la necesidad y daban a aquel necesitado. Y la iglesia primitiva hacía grandes donaciones para entonces llevar a los necesitados de ese entonces. Pero ¿qué hace la iglesia moderna? ¿Cuál es el principio que ellos en estos tiempos han venido tomando? Aquel espíritu que aquellos ávaros inyectaron para quedarse con las propiedades de los pobres de los cuales Dios había respaldado, aquel mismo espíritu trascendió a lo largo del tiempo y es ahora el que está inyectado en el corazón de muchos. Muchos que despojan al pobre diciendo siembra todo, porque Dios te va a bendecir. Flagelo del diablo, el evangelio de la prosperidad, que lo que hace es mandar a muchos a la tumba eterna del infierno. Escuchaba yo hace un tiempo ya a una predicadora que no omito su nombre y dijo, le pregunté a Dios, ¿por qué, Señor, tú quieres que yo le dé dinero a este si tiene más dinero que yo? Y dijo, y el Señor me dijo, porque este es tierra fructífera, es tierra deseable, es tierra codiciable, tierra en la que si tú siembras vas a cosechar más. Escuchaba yo a una profeta moderna que decía en una prédica, ven agarrados, párense a la derecha aquellos reyes que van a poner $100, $1,000 como madre. Párense a la izquierda aquellos príncipes, porque lo degradó. Estos son reyes porque dan 1,000. Párense a aquellos príncipes porque van a dar 500 para que Dios te diga. Y después de preguntar a la multitud y dijo, ¿quiénes de los que están ahí no tienen dinero ni siquiera para regresar a sus casas en el bus? Muchos necesitados pasaron. En un momento yo le dije, ahí van a ser de ella el único corazón para poder darles.
Pero los faraón se envidia y le dijo a la audiencia: vengan estos son malditos, son tierra no fructífera, son tierra árida, tierra seca, tierra estéril, porque no producen y en ellos no es bueno sembrar. Han tomado un principio con totalmente opuesto, lo cual se conoce como típico. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer? Nosotros hemos sido llamados a un solo principio, del cual casi para terminar, te invito a leer en el capítulo 25, porque dar al necesitado no es alternativa. Dar al necesitado no es cuestión de que quiero o no quiero. Dar al necesitado no es cuestión de que Dios te bendiga y te supla si yo tengo en mi bolsillo para recurrir a la necesidad de él. Dar al necesitado es decir, la respuesta que das de tus labios surja de tu corazón. Dice el libro de Lucas 6:45, porque el hombre muerto da falta tus manos y el hombre malo da falta tus manos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 25 y los versículos del 34 al 46, puedes leer en casa si tú quieres, porque eso es una lectura que cuando yo la leía, yo te dije: Señor, cuán grande es tu poder, cuán grande es tu favor, cómo llegaremos a entender la magnitud de esa sabiduría de Dios. Porque cuando tú ves, puedes leer en casa si quieres, en el libro de Mateo, en el capítulo 25, en sus versículos del 34 al 46, Jesucristo habla de demostraciones. Cuando Jesucristo decida, cuando Jesucristo te dirá, y dice la palabra, la lectura de estas autoridades, y dice: hará juicio a las naciones, y así como el pastor separará a las ovejas de los caminos, pondrá a la derecha a sus ovejas y a la izquierda pondrá a los caminos. Y dirá a las ovejas que están a la derecha, vea son versículo 34, que dice de esta manera: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey Jesucristo les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Caso opuesto ocurre a aquellos que no lo han hecho. Y le dice: entonces diga también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. Un maldito es alguien que no tiene la cobertura de Dios. Maldito quiere decir mal dicho, alguien que no recibe bendición. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los benditos son aquellos que cubren la necesidad del pobre ante cualquier circunstancia, así como aquel gran samaritano. Y los malditos son aquellos que refrenan su mano ante la necesidad del pobre y prefieren quedarse con todos los bienes y no cubrir la necesidad de alguien. En el libro de Oseas 6:6 del Antiguo Testamento, ya Dios decía: misericordia quiero y no sacrificio,
conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cuál misericordia tenemos nosotros en nuestros corazones? Hay ricos allá afuera, pero que son pobres o muertos espiritualmente. Y hay pobres caminando que son ricos en el espíritu y en la herencia eterna, pero no lo son acá en la tierra. Pero el proverbista, Proverbios 14, 12 dice: hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La avaricia te trae a la perdición, pero la misericordia no es una alternativa, porque es una obligación del que tiene en su corazón a Cristo, porque es aquella que nos permitirá escuchar la voz de Cristo decir: bendito de mi Padre, pasad y heredad la tierra que está preparada para vosotros, y hacéis uso del reino de mi Padre que ha sido preparado para vosotros. Amén. Quiero invitarlos que se pongan de pie para terminar con esta reflexión. Hubo un niño que le dijo a su madre: Madre, prepárame 2 comidas, porque este día almorzaré con Jesús. Y la madre se preguntaba y decía: mi niño se ha vuelto loco, tendré que llevarlo a un psicólogo. Y el niño le insistió diciendo: madre, te he dicho ya que me prepares 2 almuerzos, porque ese día almorzaré con Jesús. Aquella madre curiosa le preparó 2 almuerzos y le puso 2 bebidas. Aquel niño tomó las meriendas y caminó. La madre a la distancia lo veía curiosa, porque no sabía cuál era la mentalidad del niño. El niño llegó a un parque. Había un pordiosero que hasta olía mal. No tenía donde recostar su cabeza. No tenía un lugar donde bañarse, ni un bocado llevaba su boca. Aquel niño, que era de un lugar pudiente, le tocó al hombre y le dijo: Señor, levántese. Señor, levántese. El Señor, asustado, se sienta y le dice: niño, ¿qué pasa contigo? Y dice: quiero almorzar con usted. El propio ser le dice: niño, si se ven tus padres te pueden castigar por lo que estás haciendo. Y dice: no me importa, quiero almorzar con usted, porque hoy almorzaré con Jesús. ¿Cuántas veces has estrechado la mano de Jesús? ¿Cuántas veces has comido con Jesús? ¿Cuántas veces has recibido la sabiduría de Jesús a través de aquel necesitado que está allá afuera? ¿O caerás en el dilema de muchos de estos tiempos que dicen: siembra en tierra fructífera, en tierra deseable, dale tus bienes a los que tienen para que sean multiplicados? No, mentira del diablo. La palabra del Señor declara que tú y yo tengamos misericordia de los pobres, los huérfanos, los necesitados, los forasteros, porque dice la palabra del Señor en Santiago 1:27: y esta es la religión pura y sin mácula delante de Dios, que visitéis las viudas, los huérfanos y los necesitados, y que cubráis vuestras necesidades y que os mantengáis apartados de los pecados de este mundo. Amén.
han sido parte de la iglesia de Cristo dicen, no voy a la iglesia porque soy pobre, porque para ser parte de una congregación necesito tener dinero y no lo tengo. El flagelo del diablo en estos tiempos es, si no tienes, es porque no das, o no das porque no tienes. Pero yo te digo en esta hora, la iglesia de Cristo es levantada en el Espíritu, y la iglesia de Cristo tiene fines espirituales. Cuando Cristo llegó acá a la tierra, aquellos religiosos que aún no esperan en Israel esperaban a alguien que viniera a hacer transformación política, que hiciera cambios económicos en Israel, pero no entendieron lo que los profetas anunciaban desde tiempos antiguos. Y Jesucristo dijo a Herodes cuando lo estaba juzgando, ¿por qué mi reino no es de este mundo? Mi reino es celestial, mi reino es eterno, mi reino no es pasajero, mi reino no es de esta tierra, mi reino no tiene fines eternos y está sentado en la nueva Jerusalén, de donde tú y yo tenemos herencia. Tu herencia, déjame decirte, que no está acá en la tierra, tu herencia está sentada en los cielos, tu herencia está en lugares celestiales, juntamente con Cristo, de donde la palabra declara que descenderá aquel Mesías que te llevará a ti y a mí para ser eternamente en su lado y vivir con Él en el lugar que Él ha establecido. Se le predica el Evangelio a muchos y no quieren saber nada de ello, porque muchos me han dicho en estos tiempos, no quiero saber nada del Evangelio, me han despojado, me han dado mala espina, he tenido malas experiencias y con eso condenan almas. Muchas almas están yendo al Seol por aquel testimonio de muchos, de lo cual viene Jesucristo y te dice en esta hora, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y no fue porque las leyes no habían sido bien hechas desde el tiempo en el que Dios las estableció. Fueron aquellos que ejecutaron las leyes quienes la hicieron con injusticia. Y desde entonces hasta el día de hoy y hasta el final de los tiempos, la injusticia del hombre irá robando almas de las cuales te entregará cuentas en el día posterior. ¿Cuál es tu corazón ante la necesidad? ¿Cómo es la necesidad humana? Jesucristo dijo cuando le limosna que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, porque entonces le será contado en los cielos. ¿Cómo has visto la necesidad de otros? ¿Cómo ve la necesidad espiritual de aquel que está contigo? Oras a Dios para que sea cubierta. La necesidad del hombre solo son cubiertas si nos ponemos